Sebastián tiene 32 años y está en pareja con Carolina, de 26. Ambos vivían en Salto hasta que en junio del año pasado Sebastián fue encarcelado. El detalle es que Sebastián Guariglia es policía desde el año 2012 y desde entonces cometió 2 delitos: receptación primero y tentativa de rapiña después, que lo llevó al CONCAR en el año 2017. Pero no hay 2 sin 3 y en junio del año pasado el agente Guariglia fue formalizado nuevamente. Esta vez por comercialización de estupefacientes. Sebastián en reiteradas ocasiones le hacía favores a unos amigos y llevaba cocaína, y fue en un operativo que lo encontraron y fue por eso que hoy está donde está. Mi cliente se encuentra cumpliendo una pena de prisión de 3 años, de la cual ya lleva 11 meses de cumplimiento efectivo por este delito de comercialización de estupefacientes. Después de que se le incautó la droga, Sebastián fue trasladado a la cárcel Modelo de Punta de Rieles. Estaba alojado en el módulo ME06, que es un módulo para exfuncionarios policiales. Estaba bien dentro de todo, tenía una buena convivencia con sus compañeros, tenía proyectos, yo misma compraba acá afuera. ¿Y qué hacían? Redes, pescadores para las canchas de fútbol. Él hacía esos proyectos para contrarrestar la pena, también pintaba la celda. Pero desde la cárcel, el agente Guariglia cuenta lo que ocurrió en diciembre del año pasado en la cárcel de Punta de Rieles. Y en ese lugar, no sé si se acuerdan que hubo una funcionaria de la empresa de Taré que la encontraron ingresando marihuana y papelazo a la cárcel de unidad número 1. Ella evadió, no sé cómo logró, ¿no?, cruzar un escáner de bulto y un escáner de cuerpo, los cuales son fiscalizados por la Guardia Republicana. Esa funcionaria era encargada de los PPL que trabajaban en la empresa de Taré. Esa funcionaria tenía una relación amorosa con el PPL Walter Damián Elías Rumi. ¿Qué hacía? Entregaba material como para que agarraran a la otra persona y quedaba él. La funcionaria, que era la que le entraba droga, le entraba teléfono. Y esta persona la entregó a esa funcionaria. En el momento que ella la agarra, ella confiesa para quién era la droga. Entonces, de ahí surgió toda una investigación, la que empezaron a hacer requisas en el módulo número ME06 de la unidad número 1. ¿Vos estabas ahí? Sí, estaba en ese módulo. Al descubrirse la maniobra de venta de drogas y celulares dentro de la cárcel, las autoridades trasladaron a otros centros penitenciarios a los reclusos supuestamente involucrados, menos al que había denunciado el hecho, pareja de la funcionaria de limpieza a la que había traicionado. Ese preso, su papá, tiene afinidad con quienes en ese momento era director en esa cárcel. Tenía el padre que tenía afinidad con gente del comando y él conocía ya al director. Cuando me hablas que tenían conocidos en el comando, ¿quién es el comando? ¿La dirección del INR? El comando del INR, ¿está? Entonces ahí tiene gente que le dio una mano al hijo de él. ¿Y qué pasó? Con la indignación de todos los PPL que estaban en ese módulo, que sabían que esa PPL que trasladaron no era la que estaba ahí. Entonces decidieron echarlo del módulo al que era, el que mantenía la relación amorosa con los funcionarios. Él mismo tenía un teléfono donde hablaba con ella y hablaba con otros funcionarios. Cuando a él se lo echa del módulo, la PPL quedó sin el teléfono. Entonces, ¿qué decidimos? Entre todos, entregar el teléfono al DIAP, lo cual tenía información, ese teléfono, de los policías que estaban como corruptos, ¿verdad? Pero en la cárcel, denunciar a un policía se paga caro. Y sobre todo, si el que lo hace es un ex policía. En el momento que me está tomando la declaración y el acta, el jefe de servicio que estaba en ese entonces, cuando le dije toda la información que le estaba dando, que estaba involucrando a más efectivos de la guardia, otros efectivos que estaban ahí, no me tomaron más el acta. Me reintegran al módulo inmediatamente porque el jefe de servicio en ese momento le dio cuenta al director. Y en ese momento yo sí se lo dejé un teléfono Samsung A11 con toda la información de que él hablaba con funcionarios, los negocios que tenía, para que aclararan que no era la PPL que habían trasladado. ¿Qué tipo de negocios tenía dentro de la cárcel? Y vendía droga, vendía marihuana, vendía pasta base, todo, vendía teléfono. Y así va a seguir estando, porque siempre va a haber el policía que no llega a fin de mes, va a querer siempre tener una posibilidad de ver si puede hacer algún negocio.
Y casualmente, un tiempo después de este incidente, las autoridades carcelarias decidieron trasladar al agente Guariglia a otra cárcel sin darle motivo alguno. Nunca se nos informó sobre el traslado de mi cliente. El 8 de abril es el último contacto que él tiene con la familia. El día 8 de abril a mí me sacan, sin un porqué, me sacan para la cárcel central. Y de cárcel central trasladan hacia la unidad número 3 de Penal de Libertad. La unidad número 3 de Penal de Libertad. No sabíamos el motivo, no nos pudimos comunicar con él. Hasta el 15 del 5, que fue cuando el abogado de él se presenta en Punta de Rieles. Ahí es que logramos saber que estaba en el centro de ingresos del INR y a donde concurro inmediatamente viajando del Salto a Montevideo. Logro entrevistarme con él, le pregunto las circunstancias del traslado, si él sabía algo, si era por una sanción, que hay muchos casos que se dan traslado por sanción. Me dijo que no había pasado nada raro. Sebastián en Punta de Rieles tenía una buena convivencia con todos. Nunca tuvo un problema, nunca tuvo una pelea de esas de cuchillos. Siempre se dirigió con respeto hacia los funcionarios, sus compañeros. No había un motivo para que lo saquen de ahí. ¿Qué nos llevó a pensar que este traslado era algo extraño? ¿A ti, como su pareja, su señora, te dieron alguna explicación? No, me enteró por su hermana. Me puse en contacto al otro día, viajé a Montevideo, quise ir a Cárcel Central, me dijeron que no podía porque no iba a tener contacto con él, que no iba a poder hablar, pero de todas maneras yo quería por lo menos llevarle ropa, algo de comer. Me dijeron que no. Posterior a eso, sigo intentando llamar a ver si podía informarme de cómo estaba él, la situación, si sabían algo de él, y me decían que no había nada, que teníamos que esperar, que todavía nadie sabía a dónde lo iban a trasladar. Hasta que finalmente, el pasado 15 de mayo, una semana después de haber perdido contacto, el agente Guariglia se comunicó con su familia. Él se pone en contacto con nosotros y nos comenta que está en el penal de Libertad, que por favor lo saquemos de ahí. Fue lo primero que nos dijo, donde él avisa al ingresar que era exfuncionario, pero no les importó. En sí, cuando me fueron a trasladar, le dije que tenía la ropa allá, no me dieron la ropa, desde entonces vivo un tormento. No les importó su seguridad, lo que le fuera a pasar, y lo reciben a golpes, destratos, humillación. ¿Por parte de quién? Por parte de los policías. Le decían traidor. En Punta Rieles me pegaron, al llegar acá me pegaron, me subieron al sector de la oficina acá de La Piedra. También me pegaron delante de un suboficial mayor y un oficial principal que me recibieron. ¿Quiénes te pegaron? Los subalternos que estaban ahí esperando para ingresarme a la celda. Lo denigraron, lo traumaron. A Sebastián le dieron golpes de puño con la vara policial. ¿Y por qué te pegaban? ¿No te decían nada? No me decían nada. Y acá me hicieron, te gusta crear compañeros, Entonces saqué mis conclusiones, que viene todo por lo mismo, o sea, viene todo desde allá. Por casualidad, que el día que me trasladan, a los 5 días o la semana, el mismo director que estaba en esa unidad pasó a ser director de esa unidad. Allá estaban todos de cara tapada, acá estaban todos cara descubierta, pero al ser nuevo no conozco a los funcionarios. Pero acá estaban adelante del suboficial Gavino, ese sí estaba ahí, el mismo que todo el mundo acá lo ve, que me hace la guerra delante de todo. No entendemos por qué lo hacen, porque de un momento a otro, sin mediar palabra, golpes de puño. Lo llevaron a constatar lesiones cuando ingresa al penal de Libertad y el médico no vio lesiones. No me constatan las lesiones que yo le había mostrado. Acá todos hacen lo que ellos quieren, el médico hace lo que ellos le digan. Moretones, huevos en las piernas. El médico no lo ve. Tengo golpes en la rodilla, tengo golpes en los músculos, los cuales tengo fotos. Tengo todo las rodillas moretoneadas, tengo un huevo arriba del músculo de la pierna derecha. Lo hacen firmar un acta tapando lo que firma, o sea, lo hacen firmar sí o sí. Sebastián firmó un papel que no sabía qué decía, porque no pudo leer, pero lo amenazaron y tuvo que firmar igual. Pues mi cliente se encuentra en una situación muy precaria dentro de la unidad que está alojado. Allá en Punta de Rieles, donde él estaba cumpliendo su pena normal, era otra persona, ahora tuvo un cambio irreversible impresionante, está re flaco, es inhumano como vive en un 2x2 teniendo baño, comedor, cuarto, todo junto en una pieza de 2x2, es inhumano, es horrible. Se le ha permitido ingresar alimentos a la familia. Las cajas que yo le envío nunca llegan como yo las envío, tanto yo como la familia. Siempre falta algo. Las cajas de encomienda
lo que me llega, no me llega lo que me trae. Mando solicitudes, no llegan, y así me vienen haciendo. Me han dicho que dice, te gusta entregar compañeros, vos sos un traidor, vos sos un pichi más ahora, estás entre medio de todo eso. Todo destrato, una tras de otra. Tiene muy poca comunicación. Él antes en la unidad número 6 tenía contacto casi diario con la familia. Hoy por hoy la comunicación es nula. Le prohíben hasta el teléfono. Todo el tiempo hacen problemas, me hacen pensar como que es una seguidilla que le están haciendo, porque creo que es al único preso. Por lo que escucho en la fila de la visita, en la fila de valores, escucho a la gente hablar y nadie coincide conmigo. Veo cómo tiran las cosas, las cajas, las tiran sin saber si hay algo adentro que se pueda romper. Pero la violencia hacia el policía infiel se pondría mucho más pesada aquí, en el penal de Libertad. Minutos antes que lo llevaran a la celda, requisaron a su compañero. Le dejaron 2 cuchillos y diciéndole que traían un pecezón. ¿Un qué, perdón? Un pecezón, que traían un exfuncionario y que lo apuñalara y lo tirara para afuera. Que lo apuñalara y le robara todo. Que lo apuñalara y le robara todo. Cuando ingreso, mi compañero en celda me dice, mira, me dejaron esos 2 cuchillos para que yo te apuñalara y te tirara para afuera. Cosa que yo no lo voy a hacer porque yo no soy así, no sé. Y Santo Iseña pudo comunicarse con Carlos, ese compañero de celda de Sebastián en el penal de Libertad, a quien supuestamente le habían dado la orden de apuñalarlo. Que me traían a un compañero de celda, lo primero me hicieron, hasta que llegó el oficial y me dijo, te voy a traer un pecezón ahora, agarrá, apuñalalo, tiralo para afuera y yo te doy una comisión. Yo le dije, sí, le dije. Dice, todavía te quedan tantos años para hacer y si haces eso nosotros te damos una comisión de casa pues irte para la calle. Le digo. Cuando aparecen mis compañeros llorando, todos lastimados, yo agarré, se ve porque se fueron los funcionarios, agarré y le dije, mira Seba, le mostré los cuchillos, le dije, mira, me hicieron esto, para que yo te apuñalara, te tirara para afuera, acá una comisión y yo no voy a hacer eso porque no me gusta. Sea lo que vos seas, ya me hicieron todo tuyo, yo no lo voy a hacer porque a mí no me importa esas cosas. ¿Vos podés dar nombre de la persona que te dijo eso? Gavino. ¿Y él qué es? El oficial del sector. Este muchacho le comunica a Sebastián lo que los policías le piden, pero al rechazar la petición, los funcionarios le empiezan a hacer la guerra también, humillándolo, haciéndole la guerra con la comida, con las cajas que la mamá le deja. Nosotros ahora nos cambiaron de candado, nos hacen requisa seguido a veces y nos cagan a palo y eso. ¿Pero a vos también te pegaron? Sí, a mí también me pegaron, pero nunca me sacaron a contratar relaciones ni nada. Después cada vez que yo pedía una solicitud o algo, me la rompían en la cara, me decían, vos no te vamos a aceptar la solicitud de nada porque no cumpliste lo que tenías que hacer. ¿Estas cosas son comunes o solo le pasa ahora a Sebastián? No, yo nunca, de los 6 años que le llevo en la cárcel, nunca vi nada de eso, solo a mi compañero porque es funcionario, por eso le hace la guerra. De hecho, le han hecho hacer cosas que hacían ellos, con las manos en el pecho y todas esas cosas, delante de todo lo demás, que eso no se puede hacer. Le hacen hacer instrucción policial delante de todo el sector, le hacen marcar el paso. Adelante de los otros presos. Adelante de los otros presos. Me hacen caminar a paso redoblado, por poner los puños en el pecho, me hacen caminar, me hacen hacer derecha e izquierda, que sería en prisión policial, como caminaría un policía en un desfile. Lo hacen cantar el himno policial a vista de todos los demás. Y eso lo que generan es que Sebastián sea odiado por todos los otros, porque le gritan que ahí no quieren ex policía, que se vaya de ahí. Todos los días vive amenazado. Los policías lo que hacen es amenazarlo. Ellos, que los propios policías que son los que se encargan de llevar a cabo la ley, vamos a decir, de cumplirla, son los que se encargan de corrompirla, porque no hacen lo que deberían. La verdad que tememos por la vida de Sebastián. Hacen que le tiren cartitas por la ventana con amenazas. Que llegó el día 1 que fue alojado en esta unidad recibió amenazas de muerte. Acá en la ventana que yo tengo en la celda, me soldaron una chapa por fuera porque me estaban tirando cartitas amenazándome, los cuales le di cuenta, me tomaron un acta y la solución de ellos fue soldarme un chapón. ¿Y esas cartitas qué decían? Las cartitas decían, mirá que ya sabemos que estás acá, chico corrupto, que vos ya sabemos cómo sos. Es otra persona, vive con miedo, te llama el cabinero y está constantemente nervioso, la voz de él tiembla. No, la verdad que tememos por la vida de él, no sabemos qué hacer más. Hay noches que le dejan la celda abierta. A propósito, para que
y los otros peteles que anduvieron ahí a la mano me pudieran pegar, me pudieran apuñalar. Eso es lo que a nosotros nos mantiene preocupados y a él obviamente que también, porque no se nos va de la cabeza esas palabras que él nos dijo y nos dice que son los mismos policías los que mandan a matar. Para peor, el agente Guariglia había trabajado en Salto en una unidad encargada de motines, requisas y traslados, por lo que algunos reclusos del penal de Libertad lo reconocieron. Trasladaba a presos desde Salto hacia esa cárcel. Y generando cierta enemistad con estos reclusos. Uno hacía la guerra cuando estábamos en tal lado, y bueno, todo así. Nuestra preocupación pasa por eso, es decir, ¿cómo van a alojar a un ex policía en una unidad donde él realizaba traslados, donde puede tener muchos, y quiero ser cuidadoso con las palabras, enemigos, que fue lo que llevó a que el primer día recibiera amenazas de muerte? La problemática que está teniendo es esa, es que corre riesgo su vida y así se lo expresamos por escrito a las diferentes autoridades. Y en medio de este clima de hostigamiento, para Sebastián también es muy complicado recibir visitas. No quería que yo fuera a la visita, ni yo, ni la mamá, ni nadie. ¿Y vos por qué no querías que te visitara tu familia? Por el miedo, porque fíjese que si estoy con mi madre en una visita, acá no se respeta la visita. No quería que fuera nadie porque no sabía qué puede pasar en una visita, donde los presos salen de sus celdas sin antes ser resquisados. Van con cortes carcelarios y al ser el funcionario acá, todo así, son boletos. Él vio que van a la visita. Yo vi ¿Qué viste? armas blancas. ¿Y los policías estaban ahí? Sí. Hasta que hace unas semanas, su pareja decidió finalmente ir a visitarlo y pidió para verlo a solas. Fui a visitarlo porque ya no aguantaba las ganas de verlo. Estuve solamente una hora porque el lugar donde estuve era inhumano. El piso todo con olor a pichí, las paredes todas con olor a materia, en un lugar donde no podía hacer una visita porque era algo inhumano. Un cuarto oscuro, frío, las paredes con humedad, donde había orina, excremento en las paredes. Había una pequeña ventana arriba que no entraba nada de aire, el piso con charcos de agua, y ahí tuvimos que hacer la visita. ¿No había dónde sentarse? No, tuvimos que estar parados y apoyar en el único lugar donde había más o menos digno, por así decirlo, la comida que yo le había llevado. Estuvimos una hora y me fui porque no estaba bueno ni para él ni para mí estar en ese lugar, porque Sebastián lo encuentro que no es el mismo de hace unos meses atrás. Sebastián está ido, está traumado por todo lo que está pasando, porque sabe que ahí su vida es día a día. Y también Carlos, su compañero de celda, dice estar pagando el precio por no haberlo apuñalado. Y a nosotros nos pidan para un lugar que está lleno de mierda, pichí y todo, no podemos hacer una visita ahí. ¿Entonces a vos también te llevaban a ese lugar para hacer las visitas? Sí, me ponen para ese lugar ahora. ¿Y antes tenías visitas normales en los lugares comunes? Sí, antes sí. O sea que a vos ahora te hacen la guerra desde que Sebastián está ahí. Claro, porque quieren que yo lo lastime, pero yo no voy a hacer eso. Y cuando vienen con la comida del rancho, nos hablan entre ellos y me miran a mí como diciendo que yo no hice nada, que todavía siguen acá. ¿Y vos no le dijiste a ellos que vos no vas a hacer nada? Yo le he hecho, sí, le he dicho, yo no le voy a hacer nada porque él es mi compañero. Por más que él fuera, es un preso más. Pero por más que él sea lo que sea, es como yo digo. A mí no me importa porque él a mí nunca me hizo nada, al revés. Un compañero que me saca para la calle porque nos ponemos a hablar y estamos en otra, todo el día en otra. ¿Vos me podés contar por qué estás ahí? Yo por homicidio totalmente agravado. Me quedan 20 casos. A raíz de las golpizas, las humillaciones diarias y las amenazas de muerte, tanto el abogado de Guariglia como su familia han intentado sin éxito trasladarlo a otra cárcel. En el escrito de solicitud de traslado de forma urgente que realizamos al Instituto Nacional de Rehabilitación, y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta sobre esto. Lo que me está pasando lo denuncié en el juzgado del Salto, cuarto turno. Mi abogado de causa hizo la denuncia penal pidiendo un amparo, llamó al INR, la gente del Parlamento se hizo presente, ya están sabiendo también, pero al momento no he tenido una respuesta ninguna. Se iniciaron varios
varios expedientes, inicié 2 en el INR para poder realizar este traslado, porque realmente la problemática de él es que corre riesgo su vida. He intentado llamar a otras oficinas, como el INR, pero no hay respuesta. Y creo que esto es un caso de urgencia. Acá todo se corrompe, así. No sé si alguien se hace cargo de mi integridad física sin que haga pasar algo. Personalmente fui hasta el Parlamento, me recibió, pero hasta el momento no sabemos. Sí lo fueron a ver, le hicieron una entrevista, pero seguimos esperando. Ya hemos presentado cartas escritas por él, hemos tocado pila de puertas y no tenemos respuesta ninguna, que no sabemos más qué hacer. Sé que esto me va a traer repercusión interna, pero igual estoy cansado ya que me hagan la guerra, los mismos policías me hacen la guerra, me han hecho de todo. Y lo que traté de recurrir a todo lo que pueda, voy a tratar de recurrir. Creo que se trata de acomodos más que nada, teniendo, como quien dice el dicho, teniendo padrinos no muere infiel, ¿verdad? Porque teniendo contactos acá y allá, siempre, pero nosotros no sabemos qué más hacer. Yo soy consciente y estoy acá y estoy pagando lo que tengo que pagar. Yo quisiera ir a un lugar donde hay funcionarios, donde no atenten contra mi integridad física. ¿Tenés miedo? Sí, tanto para él como para nosotros es un miedo constante. Está bien, cometió el error y hoy en día lo está pagando, pero ya está donde tiene que estar, asumiendo las consecuencias. No por eso van a hacer lo que hoy están haciendo, amenazándolo, humillándolo, haciéndole la vida imposible. Ojalá que tenga mucha suerte a través de ustedes, pueda lograr que me saquen y me lleven a un lugar donde pueda cumplir mi condena correctamente como se debe, ¿verdad? Me duele que mismos policías que se supone que están para hacer el bien, estén haciendo el mal. Que sabe que tiene que estar ahí pagando lo que hizo, pero hay gente que se siente con más derecho y se siente que nunca van a cometer un error. Somos personas, nos podemos equivocar, pero no por eso merecemos que se olviden de que somos personas y van a pisotearnos, como es lo que están haciendo hoy. Estaba leyendo algunos mensajes también, ¿no? En este caso de un ex policía que estuvo preso, me dice, es así y peor. Claro, este es un caso puntual, pero nosotros hablamos de la mafia carcelaria generalizando, porque tenemos una cantidad de denuncias que van al mismo sentido, y no de ahora, sino de toda la vida. O sea, el tema cárceles en Santo y Seña lo hemos abordado infinidad de veces. Y es cierto que hay corrupción, y es cierto que en esa corrupción, por supuesto, que participan reclusos, pero también policías. Y el protagonista de este informe es un policía infiel, ¿no? Que por algo terminó tras las rejas, ¿no? Vamos a dejar en claro cuáles son los delitos primero que cometió este ex policía Sebastián Guariglia, ¿no? Sí, él además fue agente de la policía de marzo de 2012 hasta octubre de 2017. En 2017 es que termina recluido en Concar por un delito de receptación, ¿sí? Bien. Y luego en 2019 es condenado nuevamente. Aquí vemos en el 2019 como autor penalmente responsable del delito de rapiña, especialmente agravado en grado de tentativa. Luego un delito de hurto de energía eléctrica, delito de receptación, y bueno, dice pena de 2 años y 3 meses de penitenciaría, que sería 1 año de prisión efectiva, y los restantes 15 meses que se sustituyen por libertad vigilada, ¿sí? Claro, pero ¿qué pasa? Cuando él estaba en la libertad vigilada, estaba cumpliendo esa pena, comete otro delito. Ajá, y ahí es cuando es condenado como autor responsable, vemos ahí un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas a la pena de 3 años de penitenciaría efectiva, ¿no? Que, bueno, era el comienzo de tu informe, justamente. Claro, según nos explicó su abogado Juan Barcos, ¿sí? Él está, o sea, las penas anteriores las cumplió en febrero de este año, ¿sí? Y, o sea, se terminaron esas penas, y lo que está cumpliendo ahora es este delito por negociación de estupefacientes, ¿sí? Ahora, Guariglia no niega ninguno de estos delitos que cometió, ¿sí? Lo que él dice es, en realidad, que yo tengo que cumplir la pena, yo ni siquiera dice me equivoqué, yo cometí este delito, ¿sí? Pero no por eso me merezco ni que me golpeen, ni que me amenacen, ni a cumplir mi pena de esta manera, ¿sí? Además quiere dejar en claro que no son todos los policías, no son todos los policías del penal de Libertad, son 1 o 2, y hay uno en particular que es un suboficial mayor que lo
destrata tanto a él como a su compañero. De hecho, bueno, con nombre y apellido, ¿no? Y tenemos novedades a ese respecto. Y aparte, la hermana recibió un mensaje, ¿verdad? Y lo vamos a ver a continuación. Sí. ¿Qué es ese mensaje? Es un mensaje que le llega a la hermana vía Facebook de un conocido y lo que le dicen fue, no se sabe si es para asustarla o si es la realidad, pero el mensaje dice, están pagando, vuelve a decir, 300.000 para que lo maten. O sea que, ¿300.000 pesos? Bueno, sí. ¿Sí? ¿Para que lo maten? Para que lo maten. Claro. Puede ser que sea para asustar a la familia. Bueno, frente a esto es que el abogado pregunta por qué lo trasladaron al penal de Libertad y nunca tiene una respuesta. Pero vamos a ir a los orígenes, ¿no? Porque tu informe comenzaba como después del tema de venta de drogas, va a Punta de Rieles, la cárcel modelo, ¿bien? Y allí, bueno, es cuando descubre esa maniobra de corrupción en la que participaban reclusos y también policías de la cárcel de Punta de Rieles, sí, y él tiene un celular como prueba, ¿no? En ese momento podemos ver en la siguiente placa del Ministerio del Interior, hay una funcionaria de una empresa tercerizada de limpieza que fue formalizada por intentar entrar droga. Claro, pero entraba droga para un recluso. Entonces, ese recluso lo que hace es, lo echan del módulo y ellos se quedan con 2 celulares de ese recluso que lo entregan a la unidad de investigación especializada en cárceles, ¿no? Pero entonces, ahí hay un dato fundamental, porque estamos hablando entonces, policía cometió un delito, está bien, está en cana. Cuando está en cana allí se entera de toda esta maniobra que había con la empleada, ¿no? Que entraban droga y demás, y denuncia eso. Y presenta como prueba un celular, ¿no? Un celular que tenía, teóricamente. Bueno, en teoría estaba en uno de los celulares las conversaciones con esta funcionaria, ¿sí? Y había otro celular que entregan que tenía conversación con funcionarios policiales, según él, ¿no? Ahora, lo que pasa es que este celular no había sido periciado y nosotros nos comunicamos con policías de investigaciones y ciertamente nos dijeron eso, que habían averiguado y que en realidad, bueno, como era un recluso y que lo había entregado, no está periciado, pero bueno, parece que ahora lo van a periciar y van a ver qué dice ese celular, porque en realidad esto es de diciembre del año pasado y no se hizo la pericia de ese segundo celular. Pasó medio año y todavía no se hizo la pericia, por eso uno tiene derecho a pensar mal y a decir, uy, no, si esto puede dejar regalado, comprometido a algunos uniformados, mejor lo cajoneamos. ¿Por qué se demora tanto? No sé, preguntas, ¿no? Ahora, ustedes saben que está el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hubo contactos con esa área, ¿verdad? Sí, Carolina, que es el nombre ficticio que usamos para la pareja de Sebastián, para preservar su identidad, nos dijo que se había reunido con el comisionado parlamentario y nosotros hablamos con Juan Miguel Petit, que nos dijo que sí, que se reunió con la familia, como hace con todas las familias que se presentan en el Parlamento denunciando este tipo de cosas. Ahora, más allá de las amenazas y de la violencia, que lo trasladen al penal de Libertad, ¿cómo se explica? ¿Eso se lo preguntaste a Petit? Sí, se lo preguntamos, pero bueno, lo que él me dice es que él no puede emitir opinión sobre esto porque hay mecanismos y hay justamente juntas de traslado y evaluaciones que se realizan para que cada recluso se destine su lugar, ya sea al principio o si progresa y se lo mueve. Entonces, que él no puede tener un juicio de valor en ese sentido. Tu informe pasado precisamente hablaba de los baches que hay a la hora de decidir si se trasladaba adecuadamente a un recluso. En este caso, bueno, no tenemos información por parte del comisionado parlamentario, ¿no? Sí, pero él me dijo que cuando yo le pregunto si de este caso puntual lo sabía, me dijo que es una información que él aún no tiene porque no había visto ni el OASIS, que es la evaluación que se hace de cada uno de los reclusos, ni tampoco la evaluación técnica, pero que era que no la tenía, no había accedido todavía a esa información. ¿Y qué pasa cuando un recluso dice que está amenazado, como en este caso, ¿no? Que su vida corre peligro? ¿Cómo se le da garantías? Bueno, lo que nos decía el comisionado parlamentario es que si se prueban las amenazas de que esto existe, sí hay mecanismos que se pueden activar para justamente preservar la integridad de las personas. Pero con respecto a este caso nos dijo que la UNE está investigando con su equipo y que al día de hoy no tiene una recomendación para darle al INR porque todavía no profundizó en el tema. De todas formas, y escuchen esto, qué curioso, ¿no? Y qué casual. Esto me hace acordar a la cartelera de Chantas. Al final vos ves que están estafando a un pueblo, pasan los meses, pasan los años, siguen haciendo lo mismo y no pasa nada con la justicia, o entran y salen y siguen, hasta que, bueno, no queda otra que recurrir al programa, lo escrachamos públicamente y eso es una forma de alguna manera cortarlo, ¿no? Acá la promo empezó a salir el viernes. El viernes, ¿no?
Y casualmente, ¿qué pasó en las últimas horas Bueno, con Guariglia? el sábado hablamos justamente con Carolina, que lo había ido a visitar. ¿Ayer mismo? Sí, y nos llamó para decirnos que, bueno, que la visita había sido en un lugar distinto, que el trato de los policías había sido distinto, no solamente por parte de funcionarios que en realidad no tenían nada que ver, sino que también por parte de los que él había señalado. Bueno, a todo esto, el Ministerio del Interior, ¿no? ¿Qué responde frente a estas gravísimas acusaciones? Bueno, el Ministerio del Interior lo que nos dijo fue, bueno, nos enumeró primero el prontuario que tiene, que lo acabamos de decir. Sí. Además, suma que el 4/3 del 2021, o sea, en marzo de este año, el juzgado de Salto le aplica una medida cautelar de prisión preventiva en el plazo de 180 días por la presunta comisión de un delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor. ¿Homicidio? ¿Esto qué quiere decir? Que esto se está investigando. Por lo que nos dijo el abogado de Guariglia es que hay una persona privada de libertad que participó de un homicidio y que también lo involucra a él. Pero esto todavía está en investigación. Entonces, lo primero que uno piensa es, el traslado fue por justamente por esta... por el que se lo está investigando, ¿no? Claro, por un homicidio que se lo está investigando. ¿Y fue por eso? Pero ¿Qué te dicen? en realidad nos dimos cuenta que no, porque lo que nos responden es que en realidad fue trasladado de forma transitoria al Centro de Ingreso y Diagnóstico y Derivación, es lo que contesta el Ministerio del Interior, por orden verbal del director nacional, que es Mendoza, por lo siguiente, y abren comillas a lo que es una resolución de una junta firmada por Mendoza. Dado que presentaba problemas de convivencia con sus pares, lo cual generó que él mismo protagonizara incidentes con cortes de fabricación carcelaria, dado que no era aceptado por el resto de los internos del sector que habitaba. Cabe destacar que se viene llevando a cabo una investigación por parte del personal de la Unidad de Investigación y Análisis Penitenciario. Por tal motivo deberá ser trasladado hacia otra unidad acorde a su perfil a los efectos de preservar dicha investigación. Entonces, lo que nosotros volvimos a consultar, él nos había dicho ya que no había tenido ningún tipo de peleas ni problemas de convivencia, a lo que hablamos también con el abogado, el que nos dijo: yo desconozco esta situación. Incluso yo muchas veces fui a preguntar tanto a Punta de Rieles como al Penal de Libertad y como a las autoridades del INR por qué se lo trasladaron. Entonces, él no entiende por qué no le dan una respuesta. Nunca le dieron una respuesta. ¿Y vos tenés una respuesta del Ministerio del Interior cuando le preguntás por qué lo trasladan al Penal de Libertad? Es el penal de máxima seguridad, ¿no? La respuesta es esa que te dan. Es justamente por esta que participó en los problemas de convivencia con sus pares y demás, ¿no? También nos dijo... hoy en la tarde, su abogado, cuando le planteó que la respuesta había sido esta, es que ellos van a tomar acciones legales porque tienen que tener pruebas para decir eso, porque incluso él fue testigo de que este recluso trabajaba y todo en Punta de Rieles. Entonces, no entiende cómo un día para el otro tiene problemas de comportamiento. Eso es lo que dice su abogado. ¿Y qué pasa con los golpes? Hay denuncias de golpes, ¿no? Hay amenazas que dice haber recibido por su condición de ex policía. ¿Se dispuso algún tipo de medidas para evitar, ¿no?, que... Bueno, la respuesta textual del Ministerio del Interior es que el abogado de Guariglia presentó un escrito a la unidad por amenazas de otros internos que le tiraban billetes por la puerta de la celda. Por ese motivo se soldó un chapón, o sea que el Ministerio asegura que esto que contaba Guariglia, que le habían soldado una chapa en la puerta, asegura que fue así, para evitar que otros internos arrojen elementos hacia el interior de su celda. Ante la denuncia se lo trasladó al sector médico para que sea revisado y no se le constataron lesiones. ¿Sí? O sea que, y el abogado sí había presentado un escrito justamente. Bueno, de hecho, el Ministerio del Interior dice no denunció a personas en particular como para poder identificarlas, ni presentó los billetes como prueba o algún otro elemento que sirviera a estos efectos. Nosotros tenemos acá documento que fue presentado el 16 de abril por el abogado de Guariglia, tanto al INR como al juzgado, y que dice, les leo textualmente: al momento del ingreso, así como en el día de la fecha, ha recibido amenazas de muerte, pasando por fuera de su celda con esta abierta y diciendo: a este hay que matarlo, liquidarlo, así como amenazas directas de te vamos a matar. O sea que claramente hubo extremos que fueron denunciados y están acá por escrito, ¿no?
Bueno, incluso... ¿Pasó algo con estas denuncias? Dice, justamente, el Ministerio del Interior sigue en el comunicado que nos mandó: familiares del interno presentaron a la Oficina de Atención a la Familia del INR una carta de puño y letra de Guariglia con distintos reclamos y denuncias a funcionarios, a partir de la cual se elaboró un expediente al que se le dio curso y además se tomó acta al interno y el INR puso en conocimiento a la Fiscalía. Actas. ¿Vos viste esas actas? ¿Pediste para acceder a esas actas? Bueno, me mandaron las actas, sí, de que se le tomaron a Guariglia, y algo que me llamaba la atención era que cuando empiezo a leer hay varias de las cosas que a mí me dijo que en el acta no las dice. Habla de buena convivencia, habla de que sí siempre pidió seguridad por su condición de ex policía. Dice, le preguntan, ¿te dejaron la celda abierta? Y él dice, no, en ningún momento tuve la celda abierta. ¿Cómo? Cuando veo quién firma el acta, es el suboficial que él denuncia. ¿Gavino? Claro, es el que le toma declaración a él. Claro, él firma. Pero además... Pero déjame ver si entendí bien esto y la gente... El que le toma declaración a él, ¿no? Y cuando le pregunta, ¿te hicieron tal cosa? Dice no, y niega muchas de las cosas, ¿no?, que a vos te denunció. El que le toma declaración es el mismo oficial que supuestamente al compañero de celda le dijo, te dejo este cuchillo para que lo acuchilles. Es el mismo, y el mismo que lo hacía desfilar y hacer instrucción policial delante de los demás. Difícil reclusos, que vayas a denunciar algo frente a ese oficial. Incluso Guariglia nos decía que muchas veces le tomaban acta y no se la dejaban leer, cosa que a cualquiera de nosotros cuando nos toman un acta hay que leerla antes de firmarla y no se la dejaban leer y él tenía que firmar. Bueno, de esto... ¿Algo más para decir con respecto a lo que puede llegar a ocurrir? Porque ya vimos que por lo menos el hecho de la salida al aire del programa sirvió para que pongan las barras en remojo, ¿no? Capaz que es un mayor seguro. Yo me imagino que ahora, pero lo van a tratar mejor que a nadie, ¿no? De ahora en más, el Ministerio del Interior lo que asegura es que está investigando el tema y hay que ver qué ocurre. Sí, claro. Ellos aseguran de que están investigando desde el momento que llega esa carta de puño y letra de Guariglia que no es lo mismo que el acta, ¿no? Es algo que redactó él. Claro. Y también el comisionado parlamentario está investigando, como también obviamente la oficina del comisionado parlamentario desborda de estos casos y estas denuncias, pero dijeron que también están investigando el tema. Bueno, gracias Patricia.